Muy buenas noches, muy buenas tardes para algunos, muy buenas noches para otros. Aquí estamos en un día más compartiendo este tiempo que hemos dado a llamar cumplimientos proféticos, cumplimientos bíblicos, eh, el cual creo que somos la generación que nos ha tocado compartir, conocer y poder ver que lo que está escrito se está cumpliendo y somos testigos de las cosas que escribieron los profetas. Estamos siendo testigos de las cosas que el Señor anunció como cosas ciertas. Me gusta mucho lo que dice el evangelista, el médico que escribió el Evangelio según San Lucas, y él le escribe aparentemente él no escribe un libro, él hace un tratado, porque como un hombre de ciencia que era, ya que era un médico, él tenía la capacidad de escribir y escribir organizadamente y escribir las ideas casi en orden cronológico. Y me encanta cuando él escribe, porque aparentemente le escribe a alguien que también preparado, igual que él, en toda la ciencia de su tiempo, de su momento. Tal vez no llegaban a conocer lo que hoy conoce un médico, pero sí era un hombre de ciencia de su época. Me encanta lo que él le dice, me gusta mucho lo que él le dice a Teófilo, a quien le escribe, no solamente el Evangelio según San Lucas, sino el libro de los Hechos. También son dos libros o son dos tomos de un solo libro. Él escribe dos tomos de un solo libro. Por eso él le dice, te escribo este tratado. Ya cuando un libro deja de ser un libro común y tiene investigación científica, tiene más de un tomo, ya se lo puede considerar un tratado. Y él le dice, te escribo, oh Teófilo, las cosas que fueron ciertísimas, no ciertas, sino ciertísimas entre nosotros y de las cuales somos testigos, de las cosas que pasaron y de las que van a pasar, de las que hemos visto y de las que hemos oído, y no oído de cualquiera, sino de aquellos que conocieron personalmente y estuvieron junto al Señor en todas las cosas. Pues Dios les bendiga a los que se están sumando en este momento a esta transmisión en vivo, en este día en que nuestro país está cursando los días de cuarentena a causa de esta pandemia mundial que cada día está teñiendo más el mundo de rojo, porque está teñiendo no solamente de infectados, sino de sangre derramándose, porque como dijimos aquellas primeras clases que comenzábamos a hablar de estas cosas, como cuando el espíritu de muerte salió a recorrer Egipto y se escuchaba llanto y dolor en las casas de los que no habían creído. Este tiempo es un tiempo de llanto y dolor, donde la humanidad entera está gimiendo a causa del dolor que está causando esta pandemia a nivel mundial. Pero quiero decirles que esto no es más que el comienzo de los cumplimientos, de los tiempos proféticos de los cuales estamos haciendo memoria y estamos estudiando en este tiempo. Así que bendiciones a los que se están sumando. Estoy tomando unos mates con mi esposa y disfrutando en la casa, en esta cuarentena, de la compañía y del amor de toda la familia. Y qué hermoso que es tener dentro de nuestra casa a todas las personas que amamos, que nos gusta estar con ellos. Así que es muy bueno y es muy lindo poder compartir con nuestra familia amada este tiempo en que estamos cursando esta cuarentena, en medio de esta pandemia
que estamos cursando, y desde ya quiero saludar a todos los que se están conectando, entre ellos a un gran amigo, un gran hermano querido que se encuentra allí por la Florida, Estados Unidos, Marcelino. Te mando un abrazo, Marcelino. Ha sido un lindo tiempo también conversar y orar juntos, y recordarte con mucho cariño, porque tu amor, tu sonrisa y tu capacidad de luchar siempre nos ha bendecido mucho. Que Dios te bendiga en ese lugar, en el ojo de la tormenta también que están viviendo. Dios bendiga a tu familia que nos encuentra en ese lugar. Dios te guarde, Marcelino, Dios te bendiga, y si el Señor viene, nos vemos en las nubes con Él, pero si no viene pronto, vamos a estar sirviéndole nuevamente. Sí, recomendamos que extremen los cuidados, es decir, Dios dijo va a pasar el ángel de la muerte, pero también dijo Dios que extrememos los cuidados. Así le dijo a Israel: cuando pase el ángel de la muerte, el espíritu que va a traer mortandad, en toda casa que no estuviere cuidado por la señal que les doy, dice, morirá todo primogénito. Ese fue el castigo para Egipto. Yo quiero decirte que en este tiempo, si obedecemos al mandato de Dios de quedarnos, de buscar su palabra, estudiar su palabra, buscar su nombre, buscar conocerlo un poco más en este tiempo, el Señor nos va a guardar hasta que Él venga o hasta que nos llegue a su presencia. Así que quiero decirles, amigos, amigas, hermanos queridos que me escuchan, siempre les digo, desde que empezó aquí, nosotros creemos en el cuidado del Señor, pero también creemos en extremar los cuidados cuando debemos tenerlos, no salir a la calle irresponsablemente. Y una de las cosas que nos protegen, no más que la palabra de Dios, pero que Dios nos recomienda hacer caso de estas cosas, es, por ejemplo, tener un tapabocas siempre para salir a la calle, para hablar con personas desconocidas, para que si nos acercamos un poco más de la cuenta, aún la saliva que salta más de 1 metro y nosotros no nos damos cuenta, no nos afecte de la otra persona y nuestra saliva tampoco afecte a la otra. Y también uno de los elementos protectores es en todo momento limpiar nuestras manos con alcohol en gel, o bien con un jabón sanitizante, y lavarnos permanentemente las manos. Son consejos que mientras nos cuidamos y nos quedamos tranquilos, el Señor nos defiende, nos guarda, hasta que Él nos lleve como iglesia, o si Él no viene pronto a buscar a su iglesia, seguimos sirviéndole, pero de que su venida está cerca y que es en cualquier momento, téngalo por, como dice el apóstol, como dice el evangelista San Lucas, como cosa muy cierta, más que cierta, ciertísimas. Como estas cosas son ciertísimas entre nosotros, entre toda la iglesia. Desde ya también mandar un saludo muy grande, un cariño muy grande a Karina Ávila. Mucho cariño para vos, Karina. Dios te bendiga. Dios bendiga y guarde a tu familia. Dios bendiga a tus hijos. Dios guarde la vida de tu esposo si tiene que trabajar. Así que estamos orando por todo eso. Y Dios guarde toda nuestra iglesia donde quiera que se encuentre. En esta noche estamos compartiendo juntos este tiempo y compartiendo la palabra de Dios. Hemos estado hablando, dijimos que luego de que la iglesia sea arrebatada, y perdón que sea muy insistente con esto, pero me gusta hacer un reconto para que la clase tenga continuidad. Antes de que la iglesia sea arrebatada, o después que la iglesia sea arrebatada, dijimos que comienzan los juicios de Dios sobre la tierra. Y los juicios de Dios nunca se detienen. Dijimos que el primer juicio de Dios sobre la tierra es el primer sello, y es el jinete que sale montado en un caballo blanco. Y que dice la Biblia que sale con un arco, no un arco del triunfo, sino un arco
aquellos que arrojan flecha, una de las armas más poderosas de ese momento cuando fue escrito el Apocalipsis. Es como si hubiera salido con una M16, con una AK-47 en la mano, es decir, con una ametralladora, no sé. Él salió con un arco porque era lo que se conocía en ese momento, salió montado en un caballo, o si no tal vez al romperse el sello lo veríamos en un tanque de guerra o en un Humvee o en uno de estos nuevos vehículos todoterreno para el combate. Pero dice la Biblia que el primero de los juicios de Dios es la salida en escena, del anticristo, del hombre de pecado, del hijo de perdición, o como estamos estudiando, o como lo describe también Apocalipsis 13, una de las dos bestias. Así que este es el primero de los juicios, pero no es que termina un juicio y comienza otro, no, cada juicio que empieza no se detiene. El comienzo de los juicios de Dios sobre la tierra es la manifestación del hombre de pecado luego que la iglesia haya sido arrebatada. En ese momento, cuando la iglesia llega a la presencia de Dios de la mano de Jesucristo, conoce al Padre y allí inmediatamente se abre el primer sello, de allí sale el primero de los castigos de Dios. Pero quiero decir una cosa, este es solamente el comienzo, la manifestación de este hombre es el comienzo. Y vamos a estudiar todos los juicios que van a ser derramados y el tiempo que va a durar los juicios de Dios sobre la tierra. Sí, tiene un tiempo exacto para terminar. La Biblia nos dice que la venida de Cristo a buscar su iglesia no tiene un día ni una hora determinada. Es decir, el Padre lo tiene, no lo sabemos nosotros. Pero aquellos que se queden van a saber cuándo comienza. El tiempo comienza a correr cuando la iglesia se va y cuándo termina. Porque termina en un tiempo exacto. El gobierno, desde su salida hasta el final del gobierno de este hombre, de este hijo de perdición, de esta bestia, va a durar 7 años. Y va a estar dividido en dos partes: 3 años y medio y 3 años y medio. 3 años y medio donde toma el control de la tierra, donde se dedica a gobernar toda la tierra, donde se dedica a seducir y a engañar a todos de tal manera que todo el mundo está atónito con su presencia, con su gobierno. 3 años y medio donde están maravillados con la bestia, donde hay un enamoramiento porque lo miran como alguien grandioso, casi enviado por Dios, alguien que tiene toda la razón y alguien a quien se le entrega aún la voluntad, confiando de que es un ser divino y que sí lo es una divinidad, pero es el ser más maligno después de Satanás, porque tiene la misma malignidad que Satanás. Y luego de lograr esta seducción, llega a un punto donde dice, donde él busca la adoración de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Y estoy haciendo un raconto, no he comenzado todavía. Y esos 3 años y medio culmina con la inauguración del tercer templo judío. El segundo templo judío fue destruido en el año 70 por las manos del general Tito, hijo del emperador Vespasiano. Allí el segundo templo de Israel fue destruido y es donde Israel muere espiritualmente. Había muerto el templo, la esencia de la adoración de Israel, la esencia de la adoración de Dios, porque Dios había establecido que los judíos, los israelitas, debían adorar a Dios en Jerusalén y en ese templo, más a la iglesia. Jesús le dice algo a una mujer samaritana junto al pozo, donde ella le pregunta: ¿dónde debemos adorar a Dios? Porque nuestros padres nos dijeron aquí.
y ustedes los judíos dicen en Jerusalén. Y Jesús le dijo, tiempo viene, mujer, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y es por eso que los que hemos adorado a Dios, hemos invocado su nombre aún debajo de árboles. Y allí la presencia de Dios descendió. Y allí comenzaba iglesia a través del derramar del Espíritu Santo. Quien les habla, un servidor, ha tenido el privilegio de comenzar muchas iglesias, o varias iglesias, no sé si muchas, varias iglesias, debajo de un árbol. Allí en mi Chaco querido, en Paraguay, en Corrientes, en las islas, junto a los pescadores. En muchos lugares Dios me ha permitido comenzar la obra debajo de un árbol y hoy hay tremendos templos en esos lugares, porque el Espíritu de Dios hoy se manifiesta y se cumplió lo que dijo Jesús a aquella mujer samaritana. Tiempos vendrán en que el templo que fue edificado, el segundo templo de los judíos, iba a ser destruido. Y Jesús lo sabía y Jesús lo profetizó. No iba a quedar piedra sobre piedra. Por eso es que Dios, después de eso, dice, la adoración para mí se va a hacer en cualquier lugar donde invocar en mi nombre, donde dos o más se pusieran de acuerdo. Donde dos o más se pusieran de acuerdo, allí estoy yo, dice el Señor. Y por eso, mi querido hermano, mi querido amigo, en este tiempo donde aún se ha prohibido que las iglesias se reúnan, en este tiempo donde no podemos juntarnos en un lugar material para darle gloria a Dios, cada familia en nuestra casa podemos glorificar al Señor. Nos juntamos en Facebook, nos juntamos en YouTube, nos juntamos en tantos lugares, pero estamos dos o más reunidos y el poder de Dios desciende en este lugar. Así que son tiempos proféticos, son tiempos que se han cumplido. Y decía, antes de orar y comenzar de lleno con las clases, que nuevamente el templo, el tercer templo judío que fue destruido hace 2000 años, como Jesús lo profetizó, va a ser reedificado. El problema, ¿por qué todavía no lo han hecho? Porque en el lugar donde debería estar el templo hay una mezquita y puede ocurrir un problema tremendo. Si Israel quisiera construir el templo donde siempre estuvo el templo, habría una guerra tremenda y alentaría y animaría más y caldearía más los odios que hay del mundo musulmán y de gran parte del mundo hacia Israel, porque hay una cosa que por ser solamente el pueblo elegido de Dios es una nación odiada por toda la tierra. Y yo quiero decirles, son pocos los que miran con agrado a Israel o a Jerusalén, pero es para hablar en otro tema. Sí le digo que cuando el anticristo comience a moverse, lo primero que él va a trabajar es en poner paz entre árabes, entre musulmanes y entre judíos. Y les va a construir el tercer templo. Y cuando se cumpla el tiempo, 3 años y medio, cuando se va a inaugurar el templo para comenzar a adorar a Dios, Él va a sacar su verdadera identidad y le va a decir, momentito, el Mesías soy yo. Yo les construí el templo, a mí me van a adorar, yo soy su Dios. Y ahí se le va a caer realmente las vendas del pueblo judío y ahí se va a empezar a cumplir. Se va a empezar a cumplir lo que Jesús les dijo. Ay de la que estén encinta en aquellos días, ay de los que críen en aquellos días. Y el que esté, dice, en el campo no vuelva a buscar su capa, el que esté en la azotea no descienda a la casa. Huyan, dice Jesús, huyan cuando llegue ese día, huyan cuando vean la abominación desoladora, cuando vean el templo contaminado, huyan porque comienza la persecución. Cuando el anticristo, cuando el hijo de Satanás, el hijo de perdición, cuando la bestia anticristo se siente en el trono
de Dios, en el trono terrenal, en el templo de Dios para que le adores, habrán transcurrido 3 años y medio de su gobierno. Pero no habrán sido 3 años y medio tranquilos, sino 3 años y medio de tremendas calamidades sobre la tierra. Tremendas calamidades. Así que hasta aquí hicimos simplemente una reseña, un panorama, porque viene leer el pasaje y seguir hablando de lo que va a ocurrir en los 3 años y medio restantes. Hablar de la segunda bestia que acompaña al anticristo. Así que yo les invito a que tengamos un tiempo de oración. Padre Celestial, queremos invocar el nombre de Cristo, donde estén 2 o más reunidos en tu nombre. Tú estás allí. Señor, yo te pido que estando tú, Señor, en medio nuestro, tu Espíritu Santo descienda, tu Espíritu Santo traiga sanidad, tu Espíritu Santo traiga liberación, Señor, de los hogares atados por el diablo, los hogares, Señor, donde obre la macumba, la hechicería, todo hogar, Señor, donde Satanás esté haciendo estrago, donde hay división, desobediencia, donde haya enemistad entre el esposo y la esposa. En el nombre de Jesús reprendemos eso, Señor. Toda obra del diablo en los hogares lo reprendemos en el nombre de Jesús. Reprendemos el espíritu de desobediencia, Señor. Reprendemos el espíritu de pecado en el nombre de Jesús. Desechamos en el nombre de Jesús toda hechicería en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos gracias, Señor. También te pedimos que toda maldición en la economía, Señor, se corte y tú bendigas y prosperes a tu iglesia, a los que creen en ti, Señor. No porque somos avaros, ni porque buscamos lujos, sino tu prosperidad es la que trae, Señor, trae todo lo que necesitamos sin añadir tristeza, Señor. Tu prosperidad tiene que ver no con abundancia, Señor, no con tener cosas que no sabremos qué hacer, sino tu prosperidad tiene que ver, Señor, con la provisión día a día y que cada día estamos mejor porque tú estás con nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sea tu nombre, Espíritu Santo. Bendito sea el Dios a quien servimos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y vamos a tratar de entrar ya de lleno en el tema. Estamos hablando de los tiempos proféticos, de los tiempos de Dios. Y vamos a dar una lectura rápida de Apocalipsis. Apocalipsis 13, vamos a detenernos en algunas cosas. Y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Hasta aquí me detengo en esta parte. Ayer lo pasamos un poco rápido, un poco por alto. 42 meses. 42 meses son 3 años y medio.
3 años y medio, donde sigue cayendo sobre la tierra diferentes calamidades sobre la humanidad, que vamos a estudiar luego, todas las cosas que van a acontecer durante los 7 años que esté en el poder este maligno, este perverso. Porque a veces cuando uno estudia parecieran cosas separadas que van a ir ocurriendo una detrás de otra. Inclusive va a haber tremenda guerra donde en un momento dado o casi al final de su mandato va a haber guerra donde inclusive se va a usar armas de destrucción masiva como una bomba nuclear. Y yo les digo, algunos me pueden decir, sí, ¿y cómo sabes eso? La Biblia lo dice. Y una persona me decía, pero yo quiero, ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde habla de bomba nuclear la Biblia? Entonces fuimos a Zacarías. Yo no me acuerdo bien si alguien que está aquí en mi casa me quiere ayudar. Zacarías capítulo 12 habla directamente, un versículo dice que los ojos se le derretirán y la lengua se derretirá en la boca mientras esté de pie. Está dando a entender la forma de muerte, la forma en que van a morir con una explosión nuclear. Y ahora cuando leamos el pasaje usted va a notar que esa es una de las calamidades que va a suceder en la tierra mientras este hombre esté en el poder, porque sobre quien se atreva a desafiarlo va a usar toda su fuerza, su maldad, su poder. Márcamela, por favor. Va a derramar toda su maldad y todo su poder para que aquel que se levante contra él, porque no le va a importar matar, es alguien que va a buscar destruir, es alguien que va a buscar hacer daño, es alguien que va a hacer lo malo, es alguien que nació para hacer esto. Así que yo quiero decirles que aún en este tiempo, pero no son cosas que van a pasar aisladamente. La Biblia dice también que mientras, luego de tanta gente muerta después de una guerra, van a estar juntando cadáveres por más de 6 meses. Va a ser tremenda las cosas que van a estar ocurriendo, además del castigo de tener este hombre malvado en el poder. La gente va a estar siendo atormentada, por todas las cosas que van a estar ocurriendo. Así que yo quiero decirles, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que no es aconsejable que ninguno se quede. Alguno puede decir, Señor, total, si el Señor no me lleva, me quedo. Al cabo de 7 años Él vuelve, pero cuando Él vuelve así, a los 7 años viene solamente para defender a Jerusalén. Y les voy a anticipar, cuando el gobierno del anticristo haya terminado, y dice que el gobierno del anticristo terminará cuando Jesucristo mismo descienda y lo destruya con el resplandor de su rostro, cuando lo destruya con la espada aguda que sale de su boca, que es su palabra, y el resplandor de su venida, destruirá entonces a esta bestia anticristo. Y si hoy somos 8.000 millones de habitantes en toda la tierra, la Biblia nos dice que cuando haya terminado, al cabo de 7 años, solamente al cabo de 7 años, yo no sé cuántas personas serán arrebatadas. Hay una estadística que dice que aproximadamente hay 1.000 millones de cristianos. No sé si son todos salvos, pero que al cabo de 7 años,
al cabo de 7 años, solamente habrán quedado 2.000 millones de habitantes. 6.000 millones serán masacrados en 7 años. 6.000 millones de habitantes van a morir de la forma más horrenda y atroz, porque vamos a mirar. Y algunos dicen, sí, yo pienso aguantar hasta el final. No sabemos las cosas que vamos a ser atormentados. No sabemos las cosas que van a ocurrir. No sabemos las cosas que van a pasar. Pero sí sabemos algo. Que estas cosas sí o sí van a ocurrir. No sabemos si nosotros vamos a llegar al final. Los que se queden, no sabemos si vamos a llegar al final. Pero sí les puedo asegurar una cosa. Que los que creemos en Jesucristo, sabemos que vamos a volver con Él cuando Él aparezca en los cielos. Los que creemos en Él seremos arrebatados. Los que creemos en Él seremos salvados de todas aquellas cosas que vienen sobre la humanidad con gran destrucción, con grande calamidad. Nosotros sabemos que el Señor preparó algo, así como preparó el arca para librar a Noé. Noé, que es tipo de la iglesia, así como preparó la salida, la huida de Lot, de Sodoma y Gomorra, que también es tipo de la iglesia. Así también Dios tiene preparado para toda la iglesia, para su novia completamente. Tiene preparado este escape, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y sé que muchos nos han criticado y nos han cuestionado tremendamente por predicar, por enseñar, por creer en estas cosas. Nos han criticado tan duramente. Inclusive alguien llegó a decir, ustedes piensan escaparse como ratas que son. Bueno, quiero decirles que a los que no quieren escaparse, las ratas son más vivas. La rata no quiere quedarse para ahogarse con el barco. Nosotros no somos ratas, nosotros queremos ir con nuestro Señor. Los que se queden van a sufrir las consecuencias de haber desobedecido al Señor durante tantos años, la humanidad, porque la ira del Señor será desatada con gran fuerza, con sumo poder, con suma autoridad. Será desatada la ira de Dios sobre todos nosotros. Así que yo quiero decirles, mis hermanos, mis amigos, que ustedes pueden tener la tranquilidad de que el Señor mismo, una de las cosas que dice en Zacarías, dice, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová. Dice, y trabará cada uno la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Está hablando de lo terrible que va a ser ese tiempo para los que estén vivos y especialmente para el pueblo de Israel. Y dice el versículo 12, capítulo 14, versículo 12 de Zacarías. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en la cuenta sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. ¿Qué es esto? Si no es más que una explosión nuclear. ¿Qué es lo que vivieron los habitantes de Hiroshima y de Nagasaki cuando Estados Unidos arrojó aquellas 2 bombas terribles? Los hombres simplemente iban caminando. Y dicen los historiadores que algunos quedaron simplemente desintegrados y quedó su imagen, porque fue como el destello de un flash.
de una tremenda cámara de fotos y quedó su imagen reflejada en la pared y luego se desintegraron, se vaporizaron. Y aún los que estaban más alejados, mientras iban caminando, su propia carne se los corrompió mientras se les quemó, se les deshizo mientras ellos estaban todavía caminando. Dice que en su cuenca los ojos mismos se desharán. Y eso es lo que ocurre en el tremendo calor, cuando lo primero que se empieza a derretir, a consumir, son las partes más blandas del cuerpo, y lo último que se consume es el hueso. Así que esta es una descripción absoluta. El profeta le llamaba la plaga, porque no tenía idea de cómo describirlo. Pero esta plaga que piensa que va a ser soltada, que va a ocurrir durante los últimos tiempos, estas guerras, estas locuras que hará la bestia anticristo, va a suceder, dice la Biblia, a todos los habitantes de la tierra, a todos los que hayan rechazado al Señor. Y yo quiero decirles que aquí cuando el Señor dice claramente, y voy a leer, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 semanas. 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio es donde sale toda su naturaleza a la luz, porque sale a blasfemar absolutamente contra Dios y sale a perseguir, y la Biblia nos dice que salió a perseguir y a vencer a los santos, a los que habían creído en Dios, salió a matarlos, a destruirlos. Pero yo me imagino, así como Hitler, que salió a perseguir y a matar a los judíos, y fue horrendo lo que hizo, la forma cruel en que fueron masacrados, la forma más cruel, porque algunos los mataban con un balazo y eso podían dar gracias a Dios. Pero los que llegaban a los campos de concentración, a los campos de exterminio, terminaron sus días de la forma más atroz. Y 6 millones de hombres, mujeres y niños fueron masacrados y torturados solamente por creer en Dios, por ser del pueblo de Dios y por ser judíos. Solamente por eso. Porque se les culpaba de todos los males. Simplemente Hitler lanzó a aquellos que creyeron ciegamente en él. Los lanzó contra ellos, culpándole de todos los males. Quiero decirte, hay lugares del mundo donde todavía se los odia solamente por ser judíos. Y yo creo que aquellos que adoran a la bestia, aquellos que lo adoran casi sin pensar, sin razonar, aquellos que siguen sin razonar a alguien, así como seguían a Hitler las masas, enardecido, cuando esta bestia anticristo se haya enfurecido porque el pueblo de Dios no le rindió adoración, porque el pueblo de Dios se dio cuenta que había sido engañado, que el verdadero Mesías no es Él, sino Jesucristo, y le dicen, perdónanos, Señor, queremos ver tu rostro, sálvanos. En ese momento sale toda su furia, blasfemando en contra de los cielos, de los que habitan en los cielos, en contra de los que creen en Dios. Y allí se levanta con todo su odio. Y este odio va a ser más y más terrible de lo que fue el odio que vivió el pueblo judío o el pueblo de Israel durante el tiempo de Hitler, porque Jesús mismo dijo, y habrá gran tribulación como no la hubo nunca antes ni la habrá después de esta, porque nunca antes Satanás mismo estuvo suelto en la tierra. ¡Ay de los moradores de la tierra! Dice la Biblia, porque el dragón fue echado fuera y fue echado a la tierra.
allí donde están los que realmente quieren estar con Él, porque los que están en los cielos no quieren saber nada con ese enemigo de Dios, quieren solamente adorar a Dios, pero los que están en la tierra lo adoran a Él, pues allí van a estar con Él. Y yo quiero decirles que cuando el pueblo de Israel diga, nos equivocamos, Señor, nos equivocamos cuando rechazamos a Cristo, ahora lo recibimos, ahora entendemos que nos equivocamos, entonces el hijo de Satanás, la bestia anticristo, se va a levantar con mucha furia a perseguir especialmente al pueblo de Dios. Y me imagino, o no me imagino, cómo serán torturados, masacrados los judíos. Y dijo Jesús, pues habrá gran tribulación como no lo hubo antes ni lo habrá jamás. Porque mientras el anticristo esté persiguiendo al pueblo de Dios, también se soltarán calamidades durante estos 3 años y medio. Se romperá uno de los sellos, el sello del abismo. Será liberado un demonio que está, un ángel, mejor dicho, un ángel caído que va a liderar una horda de demonios que tiene aspecto de langosta, que tiene cabello de mujer, cara como si fuera hombre y dientes poderosos, colas de escorpiones, que van a atormentar a la humanidad por 5 meses. Y dice que por 5 meses nadie va a morir sobre la tierra. Simplemente van a sufrir. Y tal vez la palabra sufrir no alcanza a describir el dolor que van a pasar. Yo quiero decirles, yo no sé si alguna vez alguno de ustedes pasó un dolor tremendo de tal manera que clamaba diciendo, Señor, llévame. Quien les habla ha pasado un momento así donde en un momento de enfermedad no había nada que me calmara el dolor día y noche. Entonces clamé al Señor y le dije, Señor, no aguanto más. Llévame, sácame de este mundo, llévame a tu presencia. O dame valor para aguantar. Pero el Espíritu Santo de Dios vino, me consoló y Dios trajo después sanidad. Y yo quiero decirles que dice la Biblia que los hombres van a clamar a las piedras, caigan sobre nosotros, se van a tratar de esconder de estos demonios. Toda la humanidad va a ser atormentada. Por eso mi consejo es, arregla tus cuentas con Jesucristo, pídele perdón por tus pecados, dile, Señor, perdóname porque todo este tiempo he estado lejos de ti. Es mejor que estés, el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir, lo quieras o no. Yo le hablaba a uno de mis hijos que me decía, hace tiempo atrás hablaba y me decía, yo tengo miedo, yo no quiero el arrebatamiento. Y yo le decía, mira, no es cuestión de que tú quieras o no quieras, el arrebatamiento va a ocurrir. El problema no va a ser si ocurre o no ocurre, el arrebatamiento va a ocurrir sí o sí. El problema va a ser dónde vas a estar, de qué lado vas a estar cuando ocurra el arrebatamiento. Eso es lo más importante. No hay forma de salvarnos porque leíamos en la palabra de Dios, porque lo que está escrito se va a cumplir, lo que el Señor dijo se va a cumplir, lo que está escrito se va a cumplir. El tema, el Señor no va a detener su voluntad. Y quiero hablarles a aquellos que muchas veces han dicho, Señor, si tú no haces este milagro que te estoy pidiendo, no voy a ir más a la iglesia. O muchos han dicho, ¿para qué voy a ir a la iglesia si Dios no me escucha? Y decimos, Dios no me escucha simplemente porque Dios no hizo lo que queremos y a veces nos confundimos. Dios no está para satisfacer todo lo que nosotros queremos. Dios está para que nosotros le adoremos, le reconozcamos como Dios y le demos honra y gloria. Y entendamos que su voluntad en nuestras vidas es perfecta. Alguien una vez me dijo, nunca me olvido de esto porque me llevó a una gran reflexión. Y alguien me dijo, le puse fecha a Dios. Le puse fecha. Y yo decía, ¿what?
¿Hasta dónde el atrevimiento de querer ponerle fecha a Dios? ¿O cumplís en esta fecha o no quiero nada? Ahora, ¿quién pierde? Dios no se detiene. Dios no se detiene a causa de nuestra rebeldía. Mi consejo es que Dios no va a retrasar ni un minuto. Ni un minuto el Señor va a retrasar el regreso o el tiempo de buscar a la iglesia. Por eso dice el Señor, si hoy escuchares su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. No le pongas fecha a Dios. No te rebeles. Si Dios no te da, Él sabe cuál es lo mejor para tu voluntad. Para tu vida, Él sabe cuál es mejor Él sabe qué es mejor para tu vida. No te rebeles contra Dios, porque están a punto de ocurrir eventos tremendos. Ya están ocurriendo las señales proféticas, pero no está ocurriendo una y otra, están ocurriendo todas juntas. Todas juntas. Y quiero decirles, amados hermanos y amigos, que preparemos hoy nuestro corazón, porque esta noche, no sé qué hora es en tu país, allí donde está, para los que están mirando desde Europa estos días tremendos que están viviendo, aún los que empiezan a ser conscientes en Estados Unidos, acá en Argentina, de los días tremendos que estamos ocurriendo. Y salimos y miramos que en un informe de Italia dice, hoy murieron 700, hoy murieron 800, hoy se infectaron 1500. Y lo miramos como si fuera algo normal. Pero es tremendo lo que está ocurriendo. Tiempos proféticos cumpliéndose. Por eso te animo que si esta noche el Señor viene a buscar tu iglesia, su iglesia, no te quedes. Si no seas parte de la iglesia, ¿cómo vas a ser parte? Simplemente dile, Señor, perdona mis pecados. Y alguno puede decir, pero a mí me enseñaron que no hay arrebatamiento. Yo te he dado los pasajes bíblicos, pero me han dicho que es después de la tribulación. También te dije que la iglesia no es parte de la tribulación, te he dado los pasajes bíblicos. Hay algunos que quieren conocer al anticristo, pues felicidades a los que quieran conocerlo. Yo quiero conocer a Cristo. Así que yo quiero irme con Él. No voy a conocer al anticristo, no voy a saber que era Él, a lo mejor lo veo, a lo mejor ya camina entre nosotros. Todavía no se ha dado a conocer. Y la iglesia que va a ser arrebatada no lo va a conocer personalmente. Sí los que se quedan. Así que yo te invito a que en esta noche le digas, Señor, quiero arreglar mis cuentas contigo. Perdona mis pecados, límpiame. Sana mi alma. Y sana mi cuerpo, sana mi casa, sana mi hogar. Oro por mi hijo, por mi hija. Oro por mi familiar que no te conoce. Esta noche es una noche o día, no sé qué horas en tu país, para llorar por aquellos que todavía no lo conocen. Hoy es una noche para no dormir, para gemir por aquellos que todavía no lo conocen, para hacer algo. Y una de las cosas que podés hacer es decirle, mira, te comparto este mensaje. Compartir los mensajes, los estudios bíblicos que hemos estado dando estos días. Te dejo esta reflexión, mañana seguimos, hay tiempo para estudiar. Y supongo que hay cuarentena para rato, si Cristo no ha venido todavía. Y no es que tenga mala onda, ni espere no es que espere que la enfermedad se va a prolongar. Pero así como viene, o Cristo viene a buscar su iglesia, o tenemos un tiempo más de cuarentena. Si Cristo no ha venido, le buscamos. Y antes de estar con Él en las nubes, estamos con Él aquí en la tierra. Porque si nos acostumbramos y nos gusta estar con Él en la tierra, también estaremos con Él en las nubes y en el reino de los cielos. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, quiero bendecir, Dios mío, a cada persona, a cada hogar, Señor, donde entra esta transmisión. En el nombre de Jesús, a aquellas personas que tú les muevas a curiosidad para escuchar este mensaje. Te pido toque los corazones, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, guarda los hogares, Señor. Guarda, Señor, cada hogar. Guarda, Señor, cada hogar de la plaga
que ha sido soltado, Señor, sobre la humanidad. Y guarda, Señor, cada vida en el nombre de Jesucristo. Señor, bendice a los ancianos, Señor. Bendice a los niños. Bendice a cada ser humano hasta que te encuentre a ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo. Gracias por compartir en esta noche este tiempo que hemos pasado juntos estudiando la palabra de Dios. Si Cristo no ha venido, será hasta mañana, 20:30 horas. Dios te bendiga.